Estamos ya en periodo de tertulia y tenemos, tú repites en el programa, Paula Fraga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantado de que estés con nosotros en esta trinchera y tenemos a dos nuevos, iba a decir reclutas, porque estamos en tiempo de guerra, estamos en tiempo de guerra ideológica, de guerra política y es la primera vez que nos visitan en esta trinchera. Nuria Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues muy bien. Nuria Richard, ella es colaboradora del programa porque tiene su sección de gran éxito, por cierto. Vamos. Contra el wokismo. No te equivoques. No te equivoques, el wokismo imperante. Pero es la primera vez que participas en la tertulia política. Eso es. Así hoy que, digo, sábado, ¿qué puedo hacer? Bienvenida. Levantarme a las 6 de la mañana para venir a verte. Bienvenida. Además ha traído un libro que está, está de plena actualidad a la vista de los acontecimientos. Un libro muy recomendable. De Justino Sinovas. Justino Sinovas fue profesor mío, además, en máster de periodismo del Mundo, que lleva por título La prensa en la Segunda República Española, historia de una libertad frustrada. La historia se repite, Nuria. Así es, así es. De la editorial Debate. Desde luego, un libro que merece la pena. Y hoy tenemos, nos visita por primera vez Rafael Núñez Huesca. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí. Qué alegría verte. Y para mí, qué alegría estar aquí con estas marchas militares, con un casco de camuflaje en mitad del... Es que eso también había que comentarlo, claro que sí. Muy revelador del espíritu del programa. Pero es que ahora ya, es que ya nos están apuntando, o sea, ya, pero ya sin ningún tipo de duda al respecto, ya estamos en la lista negra de la máquina del fango, la peligrosa fachosfera que quiere borrar del mapa Pedro Sánchez y sus socios. Ahora en esas estamos ahora. La cosa del pantano. Exacto. ¿Habéis visto esa película de terror? Igual, exactamente igual. Bueno, señores, lo primero, anuncio del presidente del gobierno, continúa, no solo continúa, sino que además ya ha dicho y ha anunciado que el tiempo que sea necesario, que primero estos 3 años y después lo que determine el pueblo español. Él está dispuesto incluso a reeditar su candidatura como cabeza de lista al Partido Socialista cuando haya elecciones generales. Es evidente, todo apunta a que nunca ha tenido en la cabeza la idea de marcharse. Paula, ¿tú qué pensabas? ¿Que se iba a ir o se iba a quedar? Bueno, yo siempre pensé que no iba a dimitir porque en fin, porque ya vemos como todo lo que ha hecho, ¿no? para llegar al poder y todo lo que ha hecho para mantenerlo, que ha sido mentir constantemente, decir que no pactaría, por ejemplo, con independentistas, perdón, y luego pactar con ellos, decir que no haría una amnistía y ahora vemos cómo va a hacerla. Por tanto, también me parece paradigmático que la persona que ha hecho de su política la mentira ahora hable perdón, de una política contra los bulos, ¿no? Entonces, pues bueno, desde luego yo creo que es bastante claro que no iba... Perdón, ¿puedes pasarle el...? Rafa, Nuria, echarle un cable a Paula que se nos está ahogando. Yo creo que estos últimos 5 días, estos 5 días que nos concedió el presidente, porque en realidad nos lo concedió a los españoles para que reflexionemos respecto de si estamos siendo demasiado críticos con él o no. No era una reflexión propia, era una reflexión para el resto, los 48 millones de españoles restantes. Es la última expresión de un modelo de política, que es el modelo de la tensión, de la polarización. Yo creo que este gobernante, Pedro Sánchez, tiene en su haber sido pionero, la vanguardia en muchas de las cosas que desgraciadamente han ocurrido en España en los últimos años. Y esto de concederse a sí mismo 5 días para reflexionar también es algo inédito en la política democrática española, pero entiendo que también en la política internacional. Y no ha sido otra cosa que un brutal test de estrés al país para tratar de unir a los suyos a su lado del muro. Esto es una absoluta y una salvaje irresponsabilidad, pero le sirve.
como también le sirve lo que ha ocurrido durante esta madrugada, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, respecto del conflicto diplomático que, bajo mi punto de vista, es absolutamente intencionado con la República Argentina. Son todo estrategias del viejo populismo con la única intención de mantener prietas las filas, sus filas, a su lado del muro, como digo, pero esta gente no sabe que no es la primera vez que erigen un muro y desde luego no va a ser la última vez que nosotros lo derribamos. Me gusta ese optimismo por parte de Rafa. Yo también creo firmemente en que esta batalla, que es crucial para la democracia española, para nuestras libertades, la vamos a ganar, pero la amenaza está ahí. Lo que está claro es que si algo ha conseguido Sánchez es, en primer lugar, engañar a casi todo el mundo. Incluyendo a los suyos propios, que muchos de ellos pensaban que realmente esto de la carta iba en serio. Había que escuchar a García Paje, el mayor crítico que queda en el partido político en el PSOE, con cierto poder, puesto que es varón territorial en Castilla-La Mancha, incluso le prestó su apoyo y dijo que él, que sí, que creía realmente en que se estaba pensando esto de dimitir. Yo creo que es evidente que, a las pruebas me remito, ha sido todo una gran estrategia política pensada, meditada, perfectamente estudiada, no por Pedro Sánchez, por Pedro Sánchez y su grupo más cercano. A ver, hay que recordar que en la Moncloa hay cientos de asesores. Esto está perfectamente medido. Y está perfectamente medido cuando ellos hablan de la máquina del fango, la auténtica máquina de fango, es la de Moncloa, es la de Ferraz. Porque lo que hacen es, frente a los escándalos de su mujer, frente a la apertura de una investigación judicial en un juzgado sobre los negocietes de Begoña Gómez, han montado la que han montado, la mundial, con el fin de darle la vuelta totalmente al relato y emprender una ofensiva contra los medios de comunicación que han denunciado este tipo de trapicheos y contra los jueces cuya obligación es investigar. Nuria. Que yo sepa, a esta hora Begoña Gómez no ha puesto ninguna denuncia en ningún juzgado contra las informaciones que han salido. Esa es verdaderamente la defensa que tiene Begoña Gómez, no la carta de su marido contra los bulos, que ya empezó con un gran bulo diciendo buenas tardes a la audiencia. Ayer me comentaban que de todo el Partido Socialista el único que sabía lo que iba a hacer Sánchez, es decir, quedarse y utilizar tanto la enfermedad mental, es decir, la depresión, como el amor a su mujer, para una estrategia que le diera un poquito más de vida, que intentara hacer una especie de cambio, de regateo en esta legislatura, que todavía le queda, claro, una larga legislatura por delante. El único que lo sabía era Bolaños, que se ha paseado por los medios de comunicación con la frialdad de su jefe, sin decir exactamente qué es lo que iba a hacer, y siguiéndole esta jugada de mentira a todo el pueblo español. A mí me ha parecido, antes hablábamos de la cosa del pantano, me gusta a mí mucho el terror, y hay una imagen en el terror que da todavía más miedo, que es la del payaso. Porque está la comedia, está la risa y está también ese toque como de inconsciencia infantil, como de un terror que no te ves venir, pero que te deja en el sitio, ¿no? Pues yo creo que Sánchez en estos días se ha comportado como el payaso de It. Hacia nosotros. La verdad que ha sido, yo de hecho me llegué a tragar el bulo que además se transmitió conscientemente desde Moncloa de que iba a dimitir. Hombre, hay que recordar además que usó al rey. La zarzuela, que ahí es cuando muchos de los que pensaban que incluso, esto es una estrategia y tal, pero cuando se filtró convenientemente de que Pedro Sánchez iba camino de la zarzuela a departir con la... Pues, claro, yo me lo imagino, ¿qué le diría Pedro Sánchez al rey? No, mira, que vengo aquí a hacer el paripé, para ver si para allá la jugada maestra. Sí, lo de medir los tiempos, luego cómo fue la propia comparecencia. Se abrió la puerta, salió, retrasó el anuncio de me quedo, o sea, toda una puesta en escena estudiada. Es decir, yo me sentí realmente como ciudadana usada, o sea, me sentí lo más bajo. O sea, me sentí todavía peor que los norcoreanos de Ferraz durante el fin de semana, creo yo. Rafa. La solemnidad de cartón piedra del presidente, comparecer cuando nadie en su propio partido ni en sus aliados en el Parlamento, que son en realidad los que pueden juzgar si continúa o no, nadie le había exigido la dimisión. Y comparece para decir que continúa. Bueno, sí, esto ya lo sabíamos hace 6 días, que continúa el presidente del gobierno, no ha habido nada que lo cambie.
Pero a mí me llama la atención la solemnidad de cartón piedra. Esta vocación que tiene el presidente de solemnizar, que roza lo ridículo. Yo en las sesiones de formación que impartimos en el Partido Popular de Madrid siempre pongo a Pedro Sánchez como un ejemplo de gran orador, porque técnicamente lo es, pero un nefasto comunicador. Orador, pero sí lee, ¿no? Es que incluso leyó hay veces que lee, pero hay veces que no lee. Pero técnicamente es un buen orador, pero es un mal comunicador porque, al contrario que su némesis, que aquí en Madrid es la presidenta Díaz Ayuso, que es espontánea, que es natural, que nadie duda que lo que dice lo siente, y lo que dice que va a hacer, lo va a hacer, y lo que dice que no va a hacer, no lo va a hacer. Es decir, que es una política que no miente nunca, que se equivoca y seguirá equivocándose como todo ser humano, pero no miente. Y esa es una virtud que tienen pocos políticos. El presidente del gobierno, desde el primer momento, con esa mirada deliberadamente baja, ese tono de voz, incluso ese timbre de voz, todo en él es falso. Nadie puede creerse al presidente del gobierno, ya no solo por sus hechos, que revelan que es un mentiroso patológico, sino por el lenguaje gestual, por el timbre de voz. Es un hombre con un perfil psicológico, no estoy hablando de psicopatologías, estoy hablando de perfil psicológico, que es... a todo el mundo le pone en guardia. Todo el mundo que ha conocido al presidente del gobierno en persona, a 2 metros, y ha podido tener una conversación con él, sabe que es un hombre que tiene una frialdad y una capacidad para la mentira extraordinaria. Y esto le hace jugar con una ventaja competitiva respecto de los demás. Cuando una persona es un amoral, lo es, y desde un punto de vista ético, pues es una aberración, pero desde un punto de vista de la competición política, juega con ventaja. Estoy de acuerdo, porque esa capacidad de humillación, en eso no te puedes ya... A su propia esposa, ha utilizado a su esposa como herramienta política. Ha utilizado a su esposa, ha utilizado al rey, ha utilizado a todos los españoles. Familia, sí. Pero ¿Qué queda? Pero es que Pedro Sánchez tan solo se respeta a sí mismo, tan solo se quiere a sí mismo. Pedro Sánchez solo piensa en Pedro Sánchez, Paula. Absolutamente. ¿Está recuperada? Estoy recuperada. Lo primero, perdón, porque estoy con mucha tos, o sea que disculpad sobre todo a los que oyen porque tiene que ser muy incómodo. Y lo segundo, estoy totalmente de acuerdo, o sea, de que el partido del feminismo ha instrumentalizado el PSOE y Pedro Sánchez ha instrumentalizado a su mujer pues para hacer una táctica política, ¿no? Y de hecho ha funcionado. Porque ayer salían en las encuestas, la última encuesta decía que para las catalanas esto le ha servido pues para subir en esas encuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque la estrategia ha sido muy clara y comunicativamente, mediáticamente la ha ganado, ¿no? Él es la democracia, todo lo que no es él, toda la crítica política, toda la crítica que se le pueda hacer es fachosfera. Independientemente de quién la haga. Entonces, pues bueno, ese relato lo ha ganado y ha servido pues para empuje a su electorado. De todas formas, eso es la forma. Es decir, ahora el presidente del gobierno, esto Rafa tú lo sabes bien, oye, se le ha dado por comunicarse con la ciudadanía a través de cartas, a través de comunicaciones epistolares. El presidente del gobierno no acepta ruedas de prensa, no acepta preguntas que no estén preparadas de antemano. Porque claro, una entrevista masaje en Radio Televisión Española, eso es jugar en casa. Una entrevista masaje con Ángels Barceló en la SER, que es uno de los grandes voceros del régimen, hay que empezar a hablar de prensa del régimen. Ángels Barceló Prensa del régimen. El lunes a las 8 de la mañana tenía un rebote. De hecho, soltaron un tuit, la cadena SER, atención, última hora, a esta hora no sabemos nada del presidente del gobierno, es decir, que le debían estar llamando y no cogía el teléfono. Y yo que puse Ángels un momento, digo, a ver qué pasa aquí, digo, a ver si les filtran algo de información. Estaba mosqueadísima. Y Fernando Garea en la cadena SER también está mosqueadísimo por toda esta táctica. Es decir, es que ha tomado el pelo a todo el mundo. Es decir, todo el mundo le ha puesto a la altura de un felpudo. Pero estamos... eso en cuanto a las formas. Se comunica por vía epistolar, no acepta ningún tipo de preguntas, que por cierto, no acepta ningún tipo de preguntas desde hace muchísimos meses. O sea, no hay ruedas de prensa, él únicamente hace declaraciones. Coincido mucho con Rafa en que es muy es muy bueno en la puesta en escena. Es un gran actor, pero como gran actor miente, ejerce un papel. El problema es que esto no es una película para entretener, estamos hablando de política.
Esto no es un juego. Estamos hablando de cosas muy importantes. Porque, claro, si tenemos como presidente a una persona inmoral, donde no existen las líneas rojas, donde todo vale con el único fin de ganar elecciones o con el único fin de mantenerse el poder, estamos hablando de cosas muy serias. Pero a mí me gustaría entrar en el contenido. En esas cartas hay mensajes claros, y así luego lo ratificó en sus posteriores entrevistas, de cuáles son sus dos objetivos a batir: la prensa y la justicia. Oiga, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh, Rafa? Como todo el mundo sabe, es el ABC de la ciencia política. En las democracias liberales hay tres poderes que están separados desde 1789. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ocupa el Ejecutivo, gracias a una coalición de partidos separatistas, filocomunistas, socialistas, en fin, de toda índole y condición. Comunistas se volvieron. Legislativo, Ejecutivo. El Ejecutivo es, junto con los medios de comunicación, la última trinchera, la resistencia, la trinchera, además estamos en el lugar más adecuado, la última resistencia. Es decir, un sistema es democrático en tanto que tiene contrapoderes de todo tipo, no solo políticos, sino también togados, judiciales y mediáticos. En tanto que desaparecen las resistencias o los contrapoderes, esa democracia deja de ser democracia. No estamos aún en ese escenario, el statu quo aún no es ese, pero sí es, y creo que lo podría defender en cualquier lugar, que estamos en una democracia menoscabada, en tanto que los contrapoderes son cada vez más débiles. Más débiles no por nuestra falta de ánimo ni de ambición, sino porque estamos ante un tipo que está desde hace años colonizando las estructuras del Estado. Y hay que reconocer una cosa y hay que hacer autocrítica: los medios de comunicación y los partidos políticos, los que estamos ahora en ejercicio y los que estuvieron en los últimos años. El país, el Estado, por mejor decir, su estructura jurídico-legal no estaba preparada para un tipo como Pedro Sánchez. Correcto. Estamos padeciendo un test de estrés tan brutal que, como lo lleve un poco más allá, entramos en terra incógnita. No sabemos qué hay más allá. De manera que, cuando la derecha recupere el poder, una de sus prioridades, si no su principal prioridad, debería ser reforzar las estructuras jurídico-legales del Estado, en previsión de que alguien tan inmoral y tan irresponsable como Pedro Sánchez pudiera volver a asaltar el Estado. Esta debería ser una prioridad. Comentaba yo en el editorial, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que la diferencia frente a otro tipo de amenazas a la democracia, como sucedió en el intento de golpe del 81, o como sucedió en el intento de golpe también por parte del independentismo catalán en el año 2017, la gran diferencia es que ahora el golpe se está ejecutando desde el propio Estado. Es un golpe desde el poder contra los contrapoderes, contra la justicia, contra la división de poderes, contra el cuarto poder, que es la prensa. Y claro, ahí es donde realmente, para mí, es la gran prueba de fuego de las democracias, porque cuando dicen, cuando Donald Trump ganó la presidencia en Estados Unidos, había muchos analistas que decían, bueno, esto es el fin de la democracia estadounidense, porque ha llegado un loco a la presidencia estadounidense, a la Casa Blanca. Pero ahí es donde se demostró una vez más la fortaleza de las instituciones. La democracia estadounidense lleva siglos funcionando, con sus problemas, con sus defectos, con sus debilidades, pero funcionando. Gracias precisamente a eso, a que es una democracia estable con instituciones fuertes y con contrapoderes fuertes. ¿Eso qué significa? Que aunque un loco llegue a la Casa Blanca, hay contrapoderes que permiten frenar las locuras del presidente en caso de que las intente cometer. Bueno, ahora estamos en un caso bastante parecido, donde el presidente del gobierno pretende hacer una serie de barbaridades ilegales, inconstitucionales, absolutamente antidemocráticas, y ahora es donde se tiene que demostrar la fortaleza de la democracia española. Nuria y Paula. Sí, yo solamente apuntar que la derecha ha tenido oportunidad de cambiar esa reforma judicial del 85 de Felipe González. Y no lo hizo. O sea, que también es verdad que esperemos que llegue la derecha, o por lo menos que llegue un cambio a Pedro Sánchez, sí, pero que cuando llegue haga algo
que reme a favor de la separación de poderes. Porque si va a hacer lo mismo, pues mira. Yo hablo de autocrítica, Nuria. Lo primero que he dicho es que debemos hacer todos un ejercicio de autocrítica, y en particular los que tenemos opción de sustituir a Pedro Sánchez al frente del gobierno. En el pasado no se hicieron cosas que habrá que hacer en el futuro a corto plazo. El tema de la justicia me parece fundamental, Paula. Efectivamente, y ojalá así sea. Yo creo que aquí hay que hacer la crítica a izquierda y a derecha, porque desde luego ambos han ido hacia la politización de la justicia, ¿no? Lo primero que quería destacar es que todo esto se hace en nombre de la democracia, no lo olvidemos, porque todo él es la democracia, ¿no? Y él habla de regeneración democrática mientras está atacando a esos contrapesos, ¿no? del poder. Entonces, pues bueno, es un ejercicio de hipocresía y de cinismo tremendo, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí más me indigna, porque ha cogido la palabra democracia, ha cogido la palabra socialismo, ha cogido la palabra feminismo, y lo que ha hecho es vaciarlo de contenido. Lo ha vaciado de contenido, y para quienes somos socialistas, para quienes somos feministas, pues la verdad que nos ha dejado absolutamente huérfanos políticos, ¿no? Y estamos hartos de que en nuestro nombre se hagan este tipo de tropelías, ¿no? Entonces, pues claro, vayamos a lo concreto. ¿Qué es lo que se podría hacer respecto a la justicia, ¿no? Bueno, pues mucho me temo que lo que va a tratar de hacer es aún politizarla más, y va a tratar de hacer esa reforma que trató de hacer en 2020, que es para la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cambiar la mayoría de 3/5 que hay ahora y pasarla ya ni siquiera a una mayoría absoluta, sino a una mayoría simple. Eso se trató de hacer en 2020, aduciendo a que, bueno, que había una situación de bloqueo, cierto, pero se trató de hacer algo que lo que hace es politizar aún más la justicia, y le frenó la Comisión Europea, ¿no? Le dijo que eso, bueno, pues podía atentar contra un sistema de designación justo en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues eso creo que es lo que va a volver a hacer. Y desde luego, si no se le para los pies, lo conseguirá, ¿no? Y entonces, pues bueno, es muy problemático, porque no se nos olvide que el Consejo General del Poder Judicial, estos vocales, luego son los que van a escoger quiénes van a estar en las altas instancias, ¿no? Y quiénes van, pues a juzgar, por ejemplo, a los políticos, porque ya sabemos que como están aforados, pues ellos van al Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, la elección de esos vocales es relevantísima para el buen funcionamiento de la justicia, y en todo caso yo como jurista, como abogada, o sea, lo que pido, lo que pedimos es esa despolitización de la justicia. No puede ser que las altas instancias y que el órgano de gobierno del Poder Judicial esté escogido por los políticos, ¿no? Deberíamos ser los operadores jurídicos que participamos de la Administración de Justicia quienes lo escojamos, ¿no? Hay desde luego alternativas, o sea, y se puede hablar de diferentes sistemas, pero desde luego hay que despolitizar la justicia, y hay que hacer una crítica contundente al sistema de designación y de elección de los vocales, y hay que hacer una crítica a izquierda y a derecha, porque ambos han caído en esa politización. Y además, si ahora Pedro Sánchez consigue hacer esta reforma también después el PP, Vox, si llega al gobierno, también podría beneficiarse de ella, ¿no? Porque después lo puede utilizar para meter todos los vocales que sean de su cuerda, ¿no? Y es que ya me ofende como jurista que estemos hablando de jueces de una cuerda u otra, ¿no? O sea, porque realmente los jueces lo único que tienen que hacer es interpretar la ley y juzgar, punto. Pero bueno, este es el estado de las cosas, y con este estado de las cosas, como digo, hay que hacer la crítica a cómo está actualmente esa designación de vocales y hacia dónde lo quieren llevar, que aún va a ser mayor la politización de la justicia y, por tanto, un ataque a la separación de poderes. Es que hablan simplemente recordar, hablan de bloqueo y hablan incluso de secuestro. Y a mí me gustaría recordar, la actual composición del Consejo General del Poder Judicial se hizo con el apoyo explícito del Partido Popular y del Partido Socialista. Exacto. Que el actual Consejo fue designado en las Cortes con la negociación y el acuerdo de Partido Popular y Partido Socialista, porque, como bien estaba comentando Paula, la normativa actual exige una mayoría de 3/5. Por lo tanto, hubo que llegar
a un acuerdo. No hay secuestro, no hay bloqueo, se necesita negociar. Lo que pasa es que no llegan a un acuerdo. Y no llegan a un acuerdo los dos principales partidos de España. Y no llegan a un acuerdo, entre otras cosas, desde mi punto de vista, se incide mucho en la responsabilidad del Partido Popular por parte de la izquierda. Pero a mí me gustaría saber por qué también el Partido Popular, con lógica, se niega a que se produzca esa renovación. ¿Será quizás porque también el PSOE está proponiendo una serie de vocales que son absolutamente radicales? Si querían meter en el Consejo General del Poder Judicial a un miembro de Podemos, a una diputada de Podemos, es decir, querían politizar mediante la vía del acuerdo con el Partido Popular el órgano de los jueces. Por lo tanto, el PSOE no se esconde. O sea, quiero decir, pone las cartas sobre la mesa. Ya desde la carta de Sánchez que hemos empezado comentando, pone las cartas sobre la mesa. O sea, el Partido Popular y la oposición sabe a lo que se enfrenta. Y los jueces también. Es que muchas veces hablamos de los jueces como muñequitos que vamos sentando y quitando de la mesa y se dejan. Aquí está muy bien que un sábado por la mañana defendamos la independencia de los jueces. ¿Y los jueces? A mí todo lo que ha pasado estos días me recuerda mucho al año 17 y al golpe en Cataluña. Desde el meme de la señora esta que estaba tan contenta y luego estaba frustrada, que es un poco lo que nos pasó a todos el lunes después de escuchar a Sánchez, a toda la carga emocional que hemos vuelto a echar sobre la política, porque claro, Sánchez es un líder mediático, de redes sociales, evidentemente, que es lo que intenta manejar, más allá del pueblo, y emocional. Y con esa baraja es con la que juega. Entonces, ¿dónde están las instituciones del Estado? ¿Os acordáis que en aquel tiempo tuvo que salir el rey a hacer una declaración institucional? ¿Dónde están las declaraciones institucionales hasta ahora de los jueces y de los abogados? ¿Dónde está esa independencia? Porque más que Feijóo tendrán que salir los interesados. Ha habido asociaciones de jueces que se han pronunciado ya críticamente con este intento. ¿Pero dónde están las manifestaciones a las puertas de los juzgados? Claro. Bueno, de hecho, esto ya pasó en 2020. De hecho, ya hubo muchas críticas cuando se trató de hacer la misma reforma y además desde asociaciones de todo signo político. Realmente está habiendo esa respuesta desde el Poder Judicial, desde algunas asociaciones. Entonces, en ese caso, justo es decir que lo están diciendo, ¿no? Pero de todas formas, el tema es que yo creo que para poder vender esta reforma, lo que se está haciendo es hablar de una situación de excepcionalidad, ¿no? Y entonces van a hablar de ese bloqueo y van a aducir constantemente a ese bloqueo y a esa excepcionalidad para poder hacer esta reforma y sobre todo venderla ante el Consejo de Europa y ante Bruselas. Bueno, ¿no? es igual que la ley de amnistía. Claro, un momento de excepcionalidad. Un momento de excepcionalidad. Es la palabra relato. De esta legislatura. Es puro relato porque realmente no existe. Sí, posmodernismo. O sea, lo normal es llegar a un acuerdo y las 3/5 partes, hay que alcanzar ese acuerdo para poder renovar el Consejo. Pero es que lo que ha hecho el gobierno es, no, yo no voy a negociar contigo, no quiero llegar a ningún tipo de acuerdo contigo, por lo tanto se congela la renovación del Consejo, pero aún todavía más grave, es que el gobierno ha aprobado una ley para que, estando en funciones el Consejo General del Poder Judicial, no pueda cubrir las vacantes que se están produciendo en los principales órganos jurisdiccionales del país. Y esto es lo grave. Rafa. Sí. Tanto Nuria como tú, Manuel, habéis aludido a dos asuntos que, bajo mi punto de vista, tienen una vinculación. Nuria hablaba del protagonismo que tuvo el rey en el golpe del 17 y, Manuel, tú en tu editorial hablabas de la novedad que supone que el golpe a las instituciones se produzca desde dentro de las instituciones. Y yo creo que aquí está el drama. En tanto que antes las agresiones al Estado de Derecho se producían desde la periferia, el Estado podía protegerse, podía aparecer Felipe VI solemnemente hablando a los españoles y tratar, como finalmente consiguió, de frenar el golpe. No estamos ya en ese escenario, en tanto que el golpe se produce desde dentro. De manera que el Estado está maniatado, está inerme para responder a las agresiones que vienen desde dentro. Estamos ante una situación inédita. Los españoles, cuando el 12 de octubre de 1492 avistan la costa, a todo aquello le llamaban terra incógnita. No sabemos qué hay ahí. En términos políticos, estamos en terra incógnita. No sabemos qué va a pasar. Nunca habíamos podido manejar una situación parecida a esta. De manera que somos exploradores sin saber qué hay más allá. No, en esta ocasión el rey ya no nos va a poder salvar porque el golpe es desde dentro. Y respecto del relato, que ha aparecido en varias ocasiones aquí la palabra relato, a mí me gustaría enmendar
en su totalidad una máxima política de nuestro tiempo que reza algo así como dato mata relato. Esto es mentira. Esto es mentira ya. Absolutamente. Esto es falso. Absolutamente. Y Sánchez lo sabe porque es un líder de redes sociales. Exactamente. Se aprovecha perfectamente del relato. Estos son los maestros del relato que asesina, que devasta al dato, son los separatistas, luego el podemismo, y luego Pedro Sánchez, que es un heredero de Zapatero y de Pablo Iglesias, un heredero ideológico. Hay que dejarle claro a los oyentes, a los pocos que aún no sepan o que aún no estén convencidos de que el dato no mata relato, que el relato, sobre todo cuando un gobierno tiene la capacidad de fuego, hablo en términos mediáticos, que tiene, la verdad importa muy poco. Y esto es así. Esto hay que decirlo, hay que insistirlo. La izquierda en España y en Occidente en general tiene los medios de comunicación, tiene la capacidad de generar relatos, tiene las industrias culturales, las industrias creativas, las películas, las series, lo tiene todo para generar un relato a su medida. Nosotros tenemos la verdad, pero hay veces que la verdad no es suficiente. Ya lo comentaba el maestro de la manipulación de masas, el nazi Goebbels, que decía, esto es sencillo, hay que repetir las mentiras una y otra vez, y al final eso acaba calando, porque eso estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Rafa. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con la justicia? ¿Qué es lo que va a pasar con la prensa? Pues hacemos una pequeña pausa y avanzamos en estas cuestiones. La trinchera de llamas. Es Radio. Bueno, pues retomamos la tertulia. Estamos hablando de los planes del gobierno para asaltar el Poder Judicial. Ya no se esconden, van a tumba abierta, lo están diciendo claramente. Y por eso digo que estaba todo preparado, porque en el momento en el que Pedro Sánchez anunció que continuaba, y continuaba por los siglos de los siglos, porque a ver a quién echa Pedro Sánchez de la Moncloa, ni con agua hirviendo, ya el PSOE, el gobierno, sus socios, deslizaron cuáles son los primeros movimientos para llevar a cabo ese asalto al Poder Judicial, incluyendo pues la modificación de las mayorías vigentes para escoger a los vocales del Consejo. Pero ojo, porque el Consejo General del Poder Judicial no solo es la renovación del órgano de gobierno de los jueces, es que de ese órgano dependen muchísimas cosas. Para profundizar en ello, contamos con José María Macías, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Buenos días, don José María, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Manuel, muy bien. Bueno, me gustaría saber tu opinión sobre este intento por parte del Gobierno de modificar las mayorías de 3/5 en la actualidad a una mayoría simple que se está barajando por parte del Ejecutivo para proceder a esta renovación. La primera pregunta, me gustaría saber tu opinión sobre esto que se está diciendo por parte de algunos partidos políticos de que la renovación del Consejo está secuestrada, que el Consejo está secuestrado, que hay un bloqueo. Bueno, entiendo que si no hay renovación es porque no hay acuerdo entre los dos principales partidos, ¿no? Efectivamente, esto es así. Es que es muy cínico que desde partidos que están en el Congreso de los Diputados, que fallan en la política, que no son capaces de llegar a acuerdos y consensos, se echen las culpas los unos a los otros. Esto es un fallo colectivo de todos. Aquí no hay secuestro, sino incapacidad por parte de quienes tienen que llegar a un acuerdo de poder llegar a un acuerdo. Echarle la culpa al otro, en fin, se ha utilizado, pues como sabes, para impedir que el Consejo General del Poder Judicial en esta época y desde el año 2021 pueda cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución. Eso sí que es secuestrar el Consejo General del Poder Judicial con la intención de perjudicar el Tribunal Supremo para poder echarle la culpa al otro partido de que, mira, como no podemos renovar, pues yo destrozo el Tribunal Supremo y te echo la culpa a ti. En fin, me parece un gesto de cinismo hablar de secuestro. Ahora se está ya hablando abiertamente de modificar estas mayorías, que hay que recordar que ya se intentó hacer por parte del Gobierno hace muy pocos años, y entonces la Unión Europea puso pie en pared y dijo no, por aquí no, porque esto es una politización abierta y directa de un órgano esencial para cualquier democracia, que es la independencia del Poder Judicial. De ello depende la separación de poderes, que es uno de los pilares de cualquier democracia liberal. Desde su punto de vista, ¿crees que
ahora la Unión Europea podría parar o tiene mecanismos suficientes para parar esta nueva intentona? Los tiene, lo que pasa que son mecanismos francamente dramáticos. Al final es acabar diciendo que España no es un país seguro, que no cumple con los principios del derecho de la Unión y que por tanto no es fiable. Ese mensaje hacia el exterior frente a otros países que compiten con nosotros por tener empresas instaladas con un marco de seguridad jurídica, pues es tremendo y habría que evitarlo no cometiendo atrocidades. Porque esto que has explicado ahora, que la Unión Europea paró en su momento, ese cambio de las mayorías, lo que ahora parece que está dispuesto a hacer el Partido Socialista de la mano de Podemos, que acaba de presentar una proposición, es mucho peor que eso. O sea, no solo es cambiar las mayorías, es desapoderar al Senado para que los vocales que tenía que nombrar el Senado sean todos los judiciales nombrados por el Congreso de los Diputados, donde está la mayoría de gobierno. Ya no es ocupar el Poder Judicial, ya es quedárselo, ya es hacer lo suyo, ya es convertir el órgano en una pura apariencia. José María, imaginemos por un momento, Dios no lo quiera, pero a la vista de los acontecimientos tenemos que plantearnos esa hipótesis, que el Gobierno con sus socios logra sacar ese cambio legislativo adelante y se hace con el control para modificar las mayorías y que directamente que el Congreso, es decir, ellos, escojan a dedo directamente a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y se hagan con el control. ¿Qué consecuencias podemos esperar de tal movimiento? ¿Cuáles serían las consecuencias, ya no para el Consejo, para la renovación, sino qué pasaría después de esa renovación? Porque de ese Consejo depende precisamente el nombramiento de puestos vacantes en órganos fundamentales dentro de la justicia. Claro, ese es el punto clave. No es que se vaya a ocupar el órgano de gobierno del Poder Judicial, es que se va a ocupar el Poder Judicial en sí mismo. Como sabes, desde el año 21 tenemos prohibido poder realizar los nombramientos. Eso ha provocado una acumulación de vacantes muy importante en el Tribunal Supremo, que está haciendo que funcione mal. Pero añadido a eso, ten en cuenta que en los próximos 5 años, y ahora se renovara el Consejo, se van a producir más vacantes. Esto quiere decir que el próximo Consejo, ocupado políticamente hasta un extremo inconcebible, va a nombrar a 2/3 del Tribunal Supremo. Los magistrados del Tribunal Supremo se jubilan a los 72 años. Si se tiene la vista de nombrar para el Tribunal Supremo magistrados de 50 años, esto quiere decir que este Consejo, es decir, que Podemos y el PSOE, van a cerrar el Tribunal Supremo durante más de 2 décadas. Va a ser un tribunal que es lamentable decirlo porque yo conozco a los magistrados del Tribunal Supremo y conozco a los magistrados en general y sé que son profesionales esforzados e independientes, pero no van a tener absolutamente ninguna credibilidad porque se les va a nombrar como se les va a nombrar y por quien se les va a nombrar. Aquí el problema es que si finalmente se lleva a cabo esa jugada, estamos hablando de que el Partido Socialista, la izquierda, podría tener bajo control al Tribunal Supremo durante ¿cuánto tiempo? ¿20 años? Pues tranquilamente, siguiendo esa tónica que yo les digo, si un magistrado se jubila a los 72 años y lo nombras con 50, ya sabes que al menos 22 años garantizados allí. Como se van a renovar, insisto, durante los próximos 5 años, si ahora se produjera la renovación del Consejo, más de 2/3 de los magistrados del Tribunal Supremo, eso es lo que va a pasar. Se va a ocupar el Tribunal Supremo, se van a ocupar las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, se van a ocupar las presidencias de las audiencias provinciales y las presidencias de sala. Es que nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando entregar el Poder Judicial, no sabemos a quién ni para qué. Bueno, sí sabemos a quién y para qué. Es concebir el Poder Judicial no como un poder contrapeso, sino sencillamente como una correa de transmisión de las políticas de quien en cada momento esté en el gobierno. Y todo esto se completaría con la cesión de la instrucción
a los fiscales. El gobierno dice que esto sucede en otros países, pero tengo entendido que esto realmente no es así, porque los fiscales o la fiscalía en España no funciona igual que en otros países donde los fiscales se llevan la instrucción. Claro, es que esa afirmación es como todo, es aprovechar el desconocimiento que se tiene sobre el funcionamiento de las instituciones y querer convencer a la ciudadanía, riéndose de su ignorancia, de que se les va a privar de sus libertades por su bien. Vamos a ver, en el informe anual que elabora la Comisión Europea sobre Estado de Derecho en los distintos países miembros de la Unión Europea, siempre se destaca el gravísimo déficit de España en cuanto a la regulación de la Fiscalía General del Estado y su absoluta falta de independencia respecto del gobierno. ¿En otros países se instruyen los fiscales? Sí, es cierto, en la inmensa mayoría, pero con un estatuto de independencia del Ministerio Fiscal que, por favor, si solo hay que ver lo que está haciendo el señor García Ortiz con la Fiscalía General del Estado, que es un escándalo detrás de otro, que es una entrega absoluta a las conveniencias del gobierno. ¿En esas manos se va a dejar la instrucción? O sea, no solo ya vamos a ocupar el Tribunal Supremo, sino que para garantizar, no vaya a ser que en el Tribunal Supremo nombrado como parece que se le quiere nombrar, alguien tenga un atisbo de independencia, pues vamos a hacer que los asuntos ni siquiera lleguen, los que no interesen, y los que interesen sí lleguen, porque van a estar en manos de un fiscal general del Estado que, como decía el presidente del gobierno, ¿de quién depende el fiscal? Pues eso, ¿no? Como decía él, en definitiva, concebir la Fiscalía como un aparato más de la política del gobierno lleva a lo que está pasando en España, que no pasa en ningún otro país de Europa razonable. Nos podemos ir a Hungría o nos podemos ir a Polonia, pero no a Francia, ni a Italia, ni a Alemania, ni a Holanda, ni a Bélgica, donde eso no pasa. José María, última pregunta, última cuestión. Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el método, el mecanismo para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Pues si esto está, no puedo pasar por un gran jurista proponiendo un método, porque es la sopa de ajo, está inventada desde hace muchísimo tiempo y Europa nos lo está reclamando de manera sistemática. Nos lo reclama el Consejo de Europa, nos lo reclama la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Red Europea de Consejos. A menos la mitad han de ser jueces, eso ya se cumple con nuestra Constitución y nuestra ley orgánica, y esa mitad que son jueces nombrados por los propios jueces. Esto no es apartar al Parlamento, la otra mitad, los juristas de reconocido prestigio, ya los nombra el Parlamento. Pero se trata de llevar también, incluso dentro del propio Consejo, la idea del contrapoder, de los contrapesos, de evitar la colonización por parte del poder político. Mientras eso no se haga, el Consejo General del Poder Judicial en España jamás va a tener apariencia de independencia ni va a ser creíble. Don José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, don Manuel. Un fuerte abrazo. Señores, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Creo que el mecanismo está claro cuál es el que debería ser, pero es todo lo contrario de lo que está defendiendo el gobierno. Rafa. Yo creo que aquí tenemos un debate interesantísimo y por simplificarlo, me corregirán mis compañeras, yo creo que básicamente la derecha lo que propone es que, de alguna manera, siendo coherente con su vocación liberal, que la justicia se autorregule. Es decir, que los jueces nombren a los jueces. Algo tan sencillo, pero en realidad tan efectivo, que es lo que reclama la Unión Europea. ¿Qué dice la izquierda? Esto no nos conviene, y creo que aquí está el quid de la cuestión, porque en tal caso los jueces, que son en su mayoría conservadores porque vienen de familias pudientes, porque solo una familia pudiente podría someterse a una oposición que requiere de muchos años para obtener el puesto, en tal caso la justicia la tendríamos en contra. Esto supone, en primer lugar... Ese es el relato. Este es el relato de la izquierda. Habría que ver, como siempre, qué hay de verdad en ese relato. Esta es la principal razón por la que la izquierda se resiste, incluso contra el criterio de la Unión Europea, para que los jueces se elijan entre ellos. Yo creo que el principal conflicto
incluso en términos diplomáticos, que puede venir a partir de ahora, tiene que ver con la justicia. Es decir, Pedro Sánchez está convencido, está dispuesto a volver a intentar lo que ya fracasó hace 2 años, que es rebajar las mayorías en el Parlamento para contradecir de manera explícita y obvia a la Unión Europea. Esto puede generar un conflicto de dimensiones inéditas en la Unión Europea, es decir, la cuarta economía de la Unión Europea desafiando, contraviniendo no solo las sugerencias de Bruselas, sino probablemente, y no soy jurista, en fin, las condiciones de ingreso en la Unión Europea. Estamos de nuevo ante algo que no había ocurrido. Pedro Sánchez va siempre a la vanguardia de lo peor. Siempre hace lo que nunca nadie ha hecho antes. Bueno, en este caso solo recordar que la Unión Europea ya se enfrentó abiertamente, don José María ponía los ejemplos, Polonia y Hungría. Polonia y Hungría intentaron algo similar, que es hacerse con el control de la justicia, y la Unión Europea dijo, cuidado, esto puede tener consecuencias. Nuria. Sí, lo que pasa es que en la Unión Europea también piensan, como piensa Pedro Sánchez, que hay buenos y malos. Y Polonia y Hungría, claro, están en mano de los malos, y Sánchez es de los buenos. Yo creo que no hay que ser tan optimista con lo que va a hacer la Unión Europea. De hecho, hemos visto a Puigdemont pasearse por el Parlamento Europeo a sus anchas todos estos años. Yo me crucé con él en una visita que hice hace unos meses. Y cobrando una pasta, ¿eh? Una pasta, 15.000 pavos, 15.000 eurazos al mes. O sea, que lo que no hagamos nosotros no nos lo van a no lo van a hacer desde Europa. Y por cierto, también me comentaban el otro día que Pedro Sánchez tiene muy buena prensa en Europa, pero muy buena prensa. Y de hecho, cuando se produjo toda esta crisis hace una semana, una de las salidas que se contemplaba precisamente era esa patada hacia arriba. Pues esto de la prensa es el tema que vamos a tratar a la vuelta. Solo una cosa, eso de la buena prensa, yo creo que la única parte de la jugada que le ha salido mal a Sánchez es la imagen internacional, porque solo hay que ver los titulares. Sánchez ya es oficialmente el Chávez, el Hugo Chávez del mundo libre. Es así. Eso ha sido un gesto machista, absolutamente. Ha sacrificado a su mujer para los titulares internacionales. Ha dicho, pues venga, que hablen de Begoña, que hablen de lo que sea, mientras yo siga en el poder. Yo creo que ha sido el máximo exponente de su gesto machista de estos días. Y la deriva populista. Una excelente entrevista a Alfonso Guerra en The Times, que ya le llama directamente autócrata. Podía haber hablado en su momento, pero habla ahora. Pero dicho lo cual, como digo, hemos tratado el tema de la justicia, pero a la vuelta vamos a tratar el tema de la prensa de la mano de un invitado muy especial. Hasta dentro de un rato. Bueno, pues como comentaba, en esta segunda parte de la tertulia hemos tratado ya el tema de la justicia y ahora tenemos que tratar el tema de la prensa. Y no solo el tema de la prensa, sino en general del gran proyecto dictatorial que ya ha puesto en marcha Pedro Sánchez, y para ello contamos con un invitado de excepción, don Federico Jiménez Los Santos. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí en la trinchera, haciendo bulto, como tiene que ser. No mucho bulto, pero enredando bastante. Bueno, Federico, la razón de que nos acompañes hoy es que viene al pelo. Tengo aquí en la mano, en mis manos, tu último libro, que lleva por título El camino hacia la dictadura de Sánchez, editado por Espasa. Y aquí, en esta selección perfectamente estudiada de artículos, vienes a reflejar paso a paso cuáles son, bueno, esa estrategia, ese plan que ha llevado a cabo Sánchez para intentar implantar una dictadura en España. Un libro que además recoge e incluye un prólogo inédito que lleva por título, es que, Federico, lo has clavado, Los 5 años de Sánchez para desmontar el régimen constitucional. Pues en esas estamos, ¿no, Federico? El problema es que cuando ya hice la memoria del comunismo, conté que todos los países, sin excepción, que han caído en dictaduras comunistas, en todas las sociedades, se repetía la misma frase: esto aquí no puede pasar. Fue en la Rusia de los zares, que ya, en el caso de cuando el golpe de Lenin, el segundo, casi el tercero, pero fue una cosa que le dejaron dar el idiota de Kerensky. Desde entonces ser Kerensky es ser un imbécil que pasa a los comunistas, es un biotipo, pero se decía, hombre, la cristianísima Rusia, la tercera Roma, espada de la cruz,
pero ¿cómo va a convertirse en un país comunista? Pero hombre, por favor, se convirtió. Cuando llegó a China, pero hombre, la 4 veces milenaria cultura china, con lo que somos los chinos, con estas pagodas, con este arte, con esta poesía, con esta pintura, con semejantes palacios, Pekín, la ciudad más hermosa del mundo. Pero ¿cómo se va a convertir en un tugurio comunista con plazas de hormigón para que se junten 2 millones a aclamar a su Stalin? Pasó. Cuando llegó a Cuba, dijeron, pero hombre, ¿pero cómo va a haber aquí un régimen comunista en Cuba a 100 kilómetros de Estados Unidos? Lo hubo, lo hay. Cuando llegó a Venezuela, dijeron, pero hombre, el país más rico de Venezuela, con una clase media poderosísima, que nada en petróleo, ¿cómo va a caer en la depauperización o pobrismo o pobretería de una gente acostumbrada a comer divinamente? Pasó. Y está pasando ahora en España, y pasa empezó con Zapatero, pero naturalmente Sánchez ha ido a golpes, a acelerones, porque este es un venao. Hoy le pone un mote que voy a hacer mío inmediatamente, aunque no sea su padre, perfecto, Alejandro Vara, el tonto del bulo. Tonto del bulo, excepto para lo que le conviene, porque para eso de tonto no tiene nada. Yo tenía previsto recoger esta serie de artículos, las lecciones de Javier Somalo, por cierto. Yo nunca me leo a mí mismo porque me aburro. Pero la selección, bueno, algunos artículos me han encantado, la verdad. Yo me alegro de haberlos publicado todos los domingos en Libertad Digital, que es lo que más trabajo en la semana, el artículo del domingo, ¿no? Hoy, por cierto, me toca, cuando acabe contigo, quiero decir, en tu programa, pues hay que aclararlo todo aquí, porque también en las trincheras hay muchas bajas por la espalda, sobre todo en nuestra guerra civil. Bueno, anda que no he recibido yo tiros por la espalda, pero sobrevivimos. Bueno, yo quería recoger cómo íbamos camino de Caracas. ¿Por qué? Porque no se había producido el fenómeno al que le dedico las 50 primeras páginas, el ensayo primero, que es la reacción de los jueces, que echaba en falta hace un momento Nuria Richard. Hola, Nuria. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pues encantado de oíros y de veros ahí en la trinchera, además con ese vigor que es propio de nuestra casa. Pero dice, no se mueven los jueces. Bueno, si no les preguntas, porque antes le has preguntado a Macías y ha explicado perfectamente en qué consiste la toma del Poder Judicial. Totalmente. A mí lo que me chocó es que se resistieran, cuando la ley de amnistía, unos sectores que primero no se han resistido nunca al poder, pero nunca es nunca, y luego porque lo hicieran en unos términos tan contundentes, pero además todos a la vez, asociaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, o sea, todos, hasta los inhumanos inspectores de Hacienda, porque claro, el golpe de Sánchez incluye cargarse la unidad fiscal del Estado y crear estados paralelos, bueno, dictaduras totalitarias en el País Vasco o Navarra, porque eso ya está, casi se lo han comido, y sobre todo Cataluña. Y la verdad es que entonces, cuando se produce una mañana, veo yo una foto en la que están los jueces de la Audiencia de Cádiz con sus ropones en las escalinatas del Palacio de Justicia, Audiencia, como se llame allí. Yo me quedé atónito. Cádiz, además, el símbolo de nuestra legalidad constitucional. No porque no tuviéramos Constitución. Teníamos, por eso la nación es antes que la Constitución, la nación española. Teníamos lo que Jovellán llamaba la Constitución histórica de España. Es decir, todo el régimen legislativo que España, como país romano, cristiano, con el paréntesis visigodo, pero esencialmente romano y cristiano, pues había ido acumulando en 2000 años de existencia. Pero bueno, en ese caso en 1800 años, en esa época, cuando el pobre Jovellanos, que falleció luchando contra el invasor, pues lo decía. Pero es que en Cádiz, que es un paraíso del paro, a veces del delito, casi siempre de la corrupción, y que ha producido descerebrados tales como aquella ministra llamada Viviana Ido, no sé si de cultura o de incultura, cuya experiencia consistía en haber dirigido la oficina del flamenco,
que es un palo, es una cosa difícil, pero no para ella, que era la hija del cacique socialista de Alcalá de los Gazules, pues claro, me dejó sorprendido. Y luego entonces me puse a estudiar el debate, que es el fundamental en el Consejo del Poder Judicial, sobre la naturaleza de la ley de amnistía que supone liquidar el Estado de Derecho y la propia nación española en la que se basan todas las instituciones del Estado. Dice la Constitución, de la que emanan la soberanía nacional, no popular, eso no existe, la soberanía nacional, de la que emanan todos los poderes del Estado. Bien, y ese debate es interesantísimo. Todos los demás que han venido vienen ya pegados. Digamos que ahí se argumentó lo esencial y lo demás ha sido más o menos algún adorno, pero pocos, porque se debatió en serio y desde luego a mí me chocó una mañana entrevistar a un miembro del Poder Judicial, no era Macías, pero en fin, quiero decir que no es que tengamos fijo a uno, pero todavía hay una mayoría en el Consejo que defiende la nación y la Constitución, diciendo España no se va a dejar arrebatar sus libertades. O sea, no hablaba como un juez, ni como un funcionario, hablaba como un patriota en la guerra. Era 1808. Es decir, el alcalde de Móstoles no dijo Móstoles se rebela contra Napoleón. España, esta es la cuestión, y a mí eso me ha sorprendido tanto que por eso el título, aparte para evitar alguna que otra querella, demanda y tal, que de todas maneras nunca las evitas, pero en fin, se llama Hacia la dictadura, porque no estamos en la dictadura de Sánchez. Pero Sánchez, y ahí se ven estos 5 años, todos los artículos de los domingos, desde el golpe sobre todo del 17 y la inutilidad del siniestro Rajoy, el tío más siniestro que ha tenido la política española, no el más malo, que es Zapatero y ahora Sánchez, pero el tío más siniestro y cobarde ha sido Rajoy, ese artículo que se llama Un gobierno de gallinas presidido por un avestruz. Pues ese avestrucismo de la derecha y también de muchos jueces, no digamos de los medios corrompidos, está el tuétano en su mayoría, han dejado que esté empedrado ya el camino hacia la dictadura, esté en 2/3 empedrado. Ahora, siempre cabe la resistencia, ¿no? Ahí estamos, en la resistencia, como bien comentas y como bien explicas en tu libro, paso a paso, durante estos últimos 5 años, cómo Sánchez ha ido empedrando el camino hacia la dictadura. Y muchos, como bien comentabas al principio, Federico, pues ante este tipo de situaciones, la primera reacción es de incredulidad, de negación. No, esto no puede pasar en España, esto es imposible. Bueno, pues ya estamos ahí. El lunes hubo ya una declaración abierta, clara, por parte del presidente del gobierno, hablando de punto y aparte, de regeneración democrática, cuando España es una democracia asentada, sólida. Desde tu punto de vista, ¿qué Federico? más quisiéramos? Bueno, ¿qué más quisiéramos? Claro, ahora estamos ante una gran prueba de fuego, pero desde tu punto de vista, Federico, ¿cuáles son los próximos pasos que va a dar Pedro Sánchez para intentar complementar o completar su misión? Bueno, aquí podemos pensar que está en los medios. Yo creo que no. La cuestión de fondo es y será siempre la de los jueces. ¿Por qué? Porque al final los jueces son los que controlan los medios. Si aquí nos ponen, que a todo llegará, nos pone una querella, qué sé yo. Hace muy poco me tocó a mí responder de una querella de Ábalos. Ábalos, o sea, el de Delci, precisamente por Delci. O sea, es que con dinero, que ya sabemos de dónde lo sacan, bueno, estos tíos te pueden hacer la vida imposible con que haya un juez suyo dispuesto a llegar al poder o simplemente mejorar su situación laboral haciéndoles caso. La clave de la toma del poder por Sánchez, la clave de la dictadura, está evidentemente en los jueces. Y eso les ha preocupado desde el principio. Entre otras cosas porque la moción de censura, que es el primer golpe, de hecho, yo lo califiqué en otro libro, es un 11M sin muertos, porque es la manera de saltarse absolutamente todas las normas. ¿Quién redacta la moción de censura? La moción de censura la redacta Margarita Robles, magistrada del Supremo, la gran traidora. Es decir, no estamos ante algo que no se ha preparado, que se ha tenido que improvisar, como suele decirse de Fidel Castro. Pues a lo mejor no se hubiera hecho comunista, pero no se hubiera hecho comunista, claro que era comunista.
Por supuesto, porque además el comunismo te permite un poder omnímodo, que es lo que quiere este tío. Que no le investiguemos lo que ha trincado con su señora. Al final toda la cosa es tan sencilla como esa. Pero yo creo que en los medios, como nos miramos el ombligo y además lo natural del periodista es quejarse y tal y cual, pues creemos que realmente van a por nosotros. No, a por nosotros ya irán sus jueces. Irán sus jueces cuando los tengan. Y hay que decir que tienen ya un montón absolutamente cooptados. Bueno, nunca ha habido más jueces en un gobierno que con Sánchez. Nunca ha habido más corrupción judicial que con los gobiernos de Sánchez. De manera que primero los jueces y después ya los jueces se encargarán de nosotros. Federico, para terminar, última pregunta. Tú que además tienes un especial talento también para no solo para vislumbrar el futuro y lo que va a pasar con tus certeros análisis políticos, tal y como demuestras en este libro, sino también para conocer a los personajes, a las personas. Desde tu punto de vista, ¿cómo definirías a Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez es un psicópata que tiene la tríada oscura y tiene la capacidad de todo psicópata. Un psicópata es un enfermo que está a gusto con su enfermedad. Es decir, el problema del psicópata no es que sea malo, es que le es indiferente ser malo o bueno. Y eso le da una capacidad de maquiavelismo extraordinaria, que es exactamente la que tiene Sánchez, junto a la costumbre de mucha gente de no ver lo desagradable. Como esos niños que se tapan los ojos y dicen, no hay nadie, para no tener miedo. Bueno, pues exactamente así operan las sociedades occidentales, no solo España. Yo creo que Sánchez es un tío como Largo Caballero, que no pensaba ser dictador comunista de España, pero que al final, rodando, pues se ha convertido en eso. El otro día oía los berridos de la muchedumbre en Sant Boi de Llobregat. Y decían, sí se puede, sí se puede. Era exactamente Podemos. Es el proyecto comunista de Podemos. Y además, cuando los socialistas se hacen comunistas, son más comunistas que el que lo inventó. Hay una carta que cito en mi libro de Memoria del Comunismo, extraordinaria, de aquel siniestro imbécil llamado Largo Caballero, que el propio Sánchez ha dicho que es su modelo. Yo no creo que sepa ni quién es Largo Caballero, pero obedece exactamente al mismo impulso. Le dice Stalin que haga el favor de no exagerar, porque, claro, estaba ya pactando con Hitler, o sea, Stalin sí tenía sus planes. Bueno, y le dice que, hombre, que saque un poco más a pasear a los burgueses del gobierno, que no salga tanto, no sé, el comunismo, el embajador suyo, el que tenía, que estaba en los consejos de ministros. O sea, que a ese nivel llegó el poder de Stalin en la España de la llamada Segunda República, que aquello es una república, un proyecto soviético. Y entonces le contesta el imbécil de Largo Caballero. Le dice, la institución parlamentaria no goza de gran predicamento entre nosotros. Yo es que me imagino la cara de Stalin, cara de patata o de berza o de lo que quiera, pero con un talento, por desgracia, excepcional, diciendo, pero este imbécil es que no entiende lo que le estoy diciendo. No le digo que cambie, le digo que disimule. O sea, y este tío era incapaz de disimular. ¿Por qué? Porque la idea del poder absoluto está en la naturaleza misma del socialismo. La gente no es socialista por sí, no quiere ser socialista. La tienes que obligar a ser socialista. Y eso lo explica muy bien Lenin. El problema es que yo, cuando hablo de estas cosas, me siento, pues no sé, como cosmonauta. ¿Habrá alguien en el gobierno que se haya leído al menos, el manifiesto comunista? ¿Cuántos? ¿3? ¿2? ¿1? ¿0? O sea, es terrible, pero estamos en un mundo en el que no queremos saber qué es lo que nos pasa. Así que nos tienen que pasar cosas tremendas. Ahora, los que sí sabemos lo que queremos, que somos nosotros, que somos los liberales, por supuesto que vamos a estar dando la batalla. Yo sigo con pasión todo lo que está pasando en Argentina con Milei.
y quiero aprovechar, porque además nos sigue mucho más de lo que parece en Argentina. Hace poco precisamente les mandé este libro a personas que estuvieron en la fundación de nuestro grupo en las jornadas de Albarracín, como el maestro de Milei, pues Venegas Lynch Jr., aunque ya por edad es senior, pero bueno, siempre será junior, y que estaba muy contento, que tú sabes además, que fíjate lo que es la vida, eres más formal tú que yo, porque debe ser más de ciencias. Pero la verdad, ayer estaba viendo el discurso que en la Fundación Libertad, conozco a Gerardo Bangiovanni desde entonces, desde la fundación de este grupo en Albarracín. Se van a cumplir este año 25 años, se van a cumplir de la Ilustración Liberal, al año siguiente Libertad Digital y luego Libertad Digital Televisión y finalmente radio. O sea, fíjate lo que hemos recorrido. Y daba gusto ver a Milei, y luego me ha encantado ver la nota de Milei con que le acusan de tomar sustancias, ¿eh? Pues yo te acuso de que tu mujer es una corrupta y que lo que tienes que hacer es arreglar lo tuyo. Es decir, no dejar pasar ni una. Vamos a pedir la doble nacionalidad. Ni una. Sí, pero vamos, española y argentina, totalmente. Son más españoles los argentinos españoles, porque ahí son, como decía aquel, medio italianos, medio españoles. Pero la parte española, que es más del interior, por ejemplo, Rosario, donde está la Fundación Libertad, allí me invitó hace muchos años Gerardo Bangiovanni a dar unas conferencias, y las di para, no sé, pobres argentinos, pero las di. Y entonces era extraordinario, porque tú veías allí, me parecía que estaba en Zaragoza en tiempos de la Segunda República. Era una ciudad que era casi estructuralmente española. Y de hecho obedecen a muchos criterios, digamos, de honradez y tal, que son pues muy como de Lope de Vega, el labrador honrado, o sea, esas cosas, ¿no? Muy poco italianas, por así, si se me permite la caricatura. Pero está muy bien y no tenemos más. Yo confío mucho más en lo que haga Milei que en lo que haga Europa por nosotros, porque esta es una batalla de opinión pública que la derecha española nunca ha sabido dar. En general, la derecha nunca ha sabido darla. Y solamente un loco como Milei se ha atrevido. Se ha atrevido y además es que le está empezando a salir el milagro. Yo que era el único y me trataban de loco en esta misma casa, ¿eh? O sea, no creas tú que... Pero hombre, ¿cómo va a ganar Milei? Pues yo estaba empeñado en que tenía que ganar Milei por un instinto de supervivencia que a veces tienen las sociedades. Y ganó. Y cuando me he leído esta mañana la nota, se nota que hay alguien de Vox echándole una mano y, por supuesto, pues lo echa a perder un poco, pero el conjunto es muy bueno. Cuando dice que la inmigración ilegal es la que pone en peligro a las mujeres. O sea, aquí tenemos dos leyes terribles, que son la de violencia de género y la del sí es sí, que eso sí que pone en peligro la libertad de las mujeres. Pero es igual, la cuestión es contestar. O sea, no pasar ni una. Y esto la derecha española no ha sabido hacerlo nunca. Debo decir que la Argentina tampoco. Por eso lo de Milei es tan asombroso, por no decir milagroso. Y hablaba precisamente el bueno de Gerardo Bangiovanni, que todavía no se lo acaba de creer, del milagro que está sucediendo en ese país, el más rabiosamente estatalista desde tiempos de Perón, léase Mussolini, que sin embargo no solamente está en su batalla, sino en la nuestra. Y sí, esa es lo que siempre faltan los liberales, ¿no? Sin duda, Federico. Pues muchísimas gracias una vez más. Anda, que vaya rollo que te he soltado. Tu último libro, que es donde analizas y donde, avanzas paso a paso este camino hacia la dictadura de Sánchez en el que ya estamos embarcados. Federico Jiménez Los Santos, presidente de esta Santa Casa, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, sobre todo enhorabuena por ese programa que estás haciendo, por la selección que has hecho del personal, que es lo más difícil en una empresa. Y ahora me embarco en dos tareas complicadas. La carta a los accionistas para la próxima Junta de Accionistas, porque adiós. ¿Cómo han reaccionado, ¿Han reaccionado? Bueno, y necesitamos que reaccionen mucho más,
porque por eso digo, no vendrán a por nosotros no sé, los payasos estos tipo Puente de la vida. No, vendrán sus jueces. Entonces la gente a veces se espabila más. Fue oír a Sánchez y empezar a llamar gente para renovar su membresía, digamos, del Club Libertad Digital. Y además lo vamos a necesitar porque yo no sé cuándo, pero que vendrán a por nosotros sin duda. Y que además lo harán sus jueces también. Pues sí, el mal está inventado desde hace mucho. Federico, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ti y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Federico. Bueno, pues señores, antes de continuar, simplemente recordar la encuesta de Twitter con la opinión de nuestros oyentes, donde preguntamos ¿cuál será el siguiente paso de Sánchez? Asaltar el Poder Judicial, 17%, censurar a la prensa, 5,5%, había una tercera opción, que ha sido la gran vencedora, ambas, 67,2%, o simplemente un paripé, 10%. Tengo que despedir aquí. Bueno, yo espero solamente que Sánchez Nuria. lo llame Ministerio de la Verdad. es lo mínimo que se puede pedir. Es lo que nos falta. Y mira, voy a decir una cosita muy breve, una frase que hay en Memoria del Comunismo, que dice Federico: el mayor éxito del diablo es convencer a la gente de que no existe. Totalmente. Nuria, bueno, es que tú es la primera vez que estás en tertulia, pero Sí. formas parte de este equipo. Paula, Yo simplemente decir... súper corto, que nos tenemos que ir. Súper corto, que no se puede instrumentalizar que haya prensa que te guste más o menos para imponer una ley antibulos que lo que va a hacer es ir en contra del derecho a la libertad de información, del derecho a la libertad de expresión y que los va a limitar. Por tanto, luchemos contra esta deriva antidemocrática, que además nos lo están haciendo en nombre de la regeneración democrática, y recordarles a los oyentes que por hacerlo no van a ser fachosferas, ni fascistas, ni turbo ultra malvados. Por la libertad. Rafa Núñez, primera vez que estás en la trinchera, espero que la primera de muchas. ¿Has estado a gusto? Eso te iba ¿Has a decir, estado espero bien? que no la última, primera pero no la última. Ahí tienes el casco, Fenomenal. para defenderte. Ha sido un placer, he estado fenomenal y agradeceros a ti, Manuel, y a tu equipo y a esta casa en general el trabajo que estáis haciendo, porque sois efectivamente la trinchera y la resistencia. Pues muchísimas gracias, seguimos.